querido Gracias. José Luis Peixoto esta tarde aquí. Es un gusto enorme recibir a Filipa Suárez del Instituto Camões y a José Luis Peixoto, un escritor portugués muy apreciado ya en España, con muchos libros traducidos. Hace un par de meses de autobiografía en la editorial Random House, y acaba de salir en La Umbría y la Solana, El camino imperfecto, con una traducción de Santiago Pérez Isasi, que los traductores hay que citarlos, porque los traductores son siempre muy importantes. Bienvenido a Madrid, José Luis. Es un gusto que hayas podido hacer este viaje, que sé que tenías muchas ganas, porque hablamos hace 2 meses y me contaste que estabas deseando venir a Madrid. Sí. Y ya sabes que Bueno, muchísimas gracias, Lola. Buenas tardes a todos, a los pocos que podemos estar aquí presentes. Buenas tardes a los que están en casa y siguen a través de Instagram de la Librería Alberti. Yo quisiera agradecer a José Luis Peixoto, lo digo a la portuguesa, no lo voy a traducir al español, su presencia, por estar aquí. Es realmente un placer en estos tiempos extraños el conseguir hacer un acto presencial, con lo cual muchísimas gracias por venir, por arriesgarse y por compartir hoy aquí en la presentación en la presentación del libro recientemente traducido al español, Camino Imperfecto. Quisiera también agradecer a Lola, a la Librería Alberti, por acogernos una vez más. No es la primera vez que estamos aquí, en este espacio en el que la literatura se vive, se siente y se mima. Es un gusto pasear por los pasillos, por las estanterías, y ver este cariño con que tratáis a la literatura y cómo se vive de una manera tan intensa. Y cómo no, agradecer a Pilar, a Feliciano, a la editorial La Umbría y la Solana, porque siguen apostando en la divulgación de la literatura portuguesa. Se conocen algunos autores y José Luis Peixoto es ejemplo de eso, se conoce ya de sobra, su obra es reconocida, es leída, pero la editorial apuesta también por nombres menos conocidos, y en los tiempos que estamos viviendo es un riesgo, pero que no desisten. Entonces, muchísimas gracias. Os voy a hacer un pequeño apunte, una pequeña nota biográfica. Ya lo conocéis, José Luis Peixoto José Luis Peixoto no se acuerda, seguramente. Nosotros ya nos conocemos hace más de 20 años. Hemos cambiado un poco, no mucho, pero algo. Pero para los que no conocen, desde sus orígenes, desde su tierra natal, que es Vila de Galveras en Alto Alentejo, dando así un tono más español, se traslada a los 18 años para Lisboa para ingresar en la universidad, donde ha estudiado lenguas y literaturas modernas en el área de inglés y alemán. Ha sido profesor en varias escuelas en Portugal, pero también ha impartido clases en Cabo Verde, en la ciudad do Cabo. Ciudad de Praia. Ciudad de Praia, perdón, efectivamente, ya estaba yo cambiando la geografía. Ciudad de Praia.
y desde 2001, si mis datos no están equivocados, se dedica de manera completa, plena, de manera profesional a la escritura. Dejó de ser un hobby, si es que alguna vez lo fue, para dedicarse de manera profesional. Ha sido el escritor más joven a recibir el galardón, el premio literario José Saramago. Y después de este fue apenas el principiar de muchos otros premios que se siguieran en su carrera, en su vida literaria. Tiene su obra traducida a más de 26 idiomas, lo que es inmenso, es una barbaridad, incluso en mongol, eso es casi una, como diría esa de Queiroz, algo peculiar. Y tiene algunos libros que revistas portuguesas o periódicos como Visão o El Expreso consideran que son o que pertenecen a ese grupo de los top 10, top 10, que hay que leer como fundamentales de las obras que hacen parte de la primera década del siglo XXI, y que son Murreste-me y Nenhum Olhar. Y después hay otro libro que es Uma Casa na Escuridão, que está incluido en ese conjunto, en ese libro que agrupa que agrupa las 1001 obras, 1001 libros más importantes que hay que leer antes de morir. O sea que está ahí un grupo de libros que son lo que diríamos lecturas imprescindibles, necesarias. Además de su lado como escritor, José Luis Peixoto es también un columnista, tiene columnas en periódicos, en revistas portuguesas. Tengo que decir que merece la pena, si googleáis, leerlas, porque habla de temas variados y tiene siempre, o sea, es una delicia su escritura. Nuestros profesores utilizan mucho sus artículos publicados en la prensa o en las revistas precisamente para transmitir, para dar a conocer a los alumnos su escritura y evitar la fotocopia porque lo tenemos prohibido. O sea, el libro es obligatorio. Aún avanzando un poco y si hacemos una retrospectiva sobre todo su proceso creativo, creo que como lectores nosotros podemos descubrir desde su primera obra hasta los trabajos más recientes que existe un hilo conductor. Los que empezamos con Murreste-me y fuimos leyendo estos últimos, fuimos también creciendo y desarrollándonos como personas, como lectores en la obra de Peixoto. Hay siempre un hilo conductor. Hay un hilo conductor, hay una cohesión formal y temática. Y hoy, que estamos aquí reunidos para conocer de primera mano este libro que se llama Un camino imperfecto, que yo tengo que decir una cosa, el título me encanta, o sea, me parece fascinante. En esta obra tratas de temas que son muy actuales. Yo tengo que decir que hay dos cosas que me prenderan en un primer momento en la lectura. Primero, el título, Camino imperfecto. Y uno, cuando empieza un camino, quiere que sea perfecto. Y esto ya va mostrando, va enseñando las vicisitudes, que ni todo es lo que uno espera. Pero después empiezas con una epígrafe que a mí me llama la atención y que dice lo siguiente: lo distante pierde distancia cuando se va hasta allí. Los lugares más lejanos son aquellos en los que nunca se ha estado. Cuando se ha ido a un lugar,
aunque para ello sea necesario atravesar el planeta, ya se sabe que es posible hacer ese camino. Deja de pertenecer a lo desconocido sin detalles, gana formas imprevistas, hay vida allí como hay vida aquí. A ver, este libro es una descubierta continua de temas. Hay un protagonista que después tenemos que indagar si eres tú o no realmente, que eso quedará para las preguntas, pero en este libro hablas de, por un lado, vamos pululando en distintos universos, en distintas geografías, pero hay una geografía central que es Tailandia. Y a partir de Tailandia, pululando hacia Portugal, a Las Vegas, a todo, tú lo que al principio parece, en la primera lectura del primer párrafo, que va a ser una novela de crimen y misterio, pero que vas lanzando, vas dejando semillas, vas hablando sobre el tatuaje que yo creo que tiene un significado muy especial para ti y que tiene una interpretación en la propia historia que va más allá, que no es un simple adorno de moda, pero hablas también del hombre con H mayúsculo, como individuo, y del hombre en sociedad, yo creo, del miedo al desconocido. Yo voy lanzando varias pistas, después te hago preguntas y empiezas. Del miedo al desconocido. Hablas de cuestiones de género, de la dignificación del ser humano, independientemente de su raza, sexo o religión. También hablas del turismo y de ese turismo de masas y del turismo que puede ser un puente hacia el desconocido, hacia la cultura del otro, o que al final no es nada. Y después hablaremos por qué. Y habla del papel del escritor. Y de su relación con la literatura y todo su proceso de escritura y la cuestión que a veces los escritores tienen de hablar de algo como un proceso de escritura autobiográfica. Entonces, y ahora empezamos con las preguntas y te paso la palabra. Cuando tú dices en El camino imperfecto que lo distante pierde distancia cuando se va hasta allí, esto es el mote, es el principio del final, o sea, del proceso de escritura. ¿Cómo surge? Ahora voy a hablar por 1 hora y cerramos, porque hay tanto que decir. En primer lugar, muchas gracias por todo, por estar aquí, por tu invitación, por todo. Y también tengo que empezar por decir que el editor de La Hombre y la Solana es muy valiente, porque este es un libro que muchas veces no es sencillo de explicar y eso no siempre es una calidad que los editores y el mundo editorial en general aprecien. Porque es un libro que de algún modo hace el cruzamiento entre dos aspectos que son importantes entre mi escritura, en mi escritura, y que tienen que ver con ese fragmento, que es el lejano y el cercano. Yo empecé, como has dicho, por escribir libros muy relacionados con mi experiencia más directa, con mis memorias, mi niñez, mis orígenes. Y yo soy de un pueblo pequeño del interior de Portugal. Pero en algún momento sentí necesidad de escribir
sobre temas contrastantes con eso. Hacerlo es paradoxalmente una manera de hablar una vez más de los mismos temas. Sí. Ese fragmento que has leído es un falso epígrafe, porque en realidad es como un avance, porque es un fragmento del libro mismo. Sí, porque está también. Sí, sí. Pero está aquí en esa posición porque realmente hace una condensación de ideas que son muy importantes con respecto a la estructura y la construcción de ese texto. Yo, como estaba diciendo, empecé escribiendo sobre temas muy personales, como la muerte de mi padre, mi pueblo, mi familia en general. Pero, como también has dicho, algo muy importante y muy casual en mi vida ha sido el hecho de que yo vivo de la escritura hace casi 20 años. Y vivir de la escritura me llevó por caminos que tal vez por mí mismo no sé si llegaría a hacerlo. Pero así es la vida, no todo elegimos, hay cosas que nos caen en el camino. Sí. Y una de esas cosas ha sido realmente, como también has mencionado, la necesidad de escribir en la prensa. Escribir en la prensa para mí ha sido siempre un ejercicio un poco raro, porque yo no soy periodista. Yo conozco muchos periodistas, pero yo no sé escribir periodismo. No creo que sea mi vocación, además. Yo llegué a la escritura por la poesía y después ahí por la prosa, la novela, pero el periodismo, ya intenté algunas cosas cercanas al periodismo, pero me parece que nunca logré hacer periodismo puro. Sin embargo, no sé cómo son las cosas aquí, pero en Portugal hay una tradición muy fuerte de ese género que es la crónica. Y la crónica es de un cierto modo, desde mi punto de vista, como que hija de la literatura y del periodismo. Tiene algo de literatura, tiene algo de periodismo y ha sido ese género, la crónica, que yo cultivé y sigo cultivando mucho por razones muy prácticas, que me llevó en un determinado momento a empezar una colaboración con una revista que se llama Volta ao Mundo, que es una revista de viajes. Y con esa revista, bien, la primera vez que me invitaron para escribir ahí fue con respecto a un libro de Chico Buarque, el cantante y escritor brasileño, que se llama Budapest. Y me invitaron a hacer un viaje a Budapest y a escribir sobre la ciudad, también con referencias al libro y todo. Y cuando yo hice ese viaje, yo dije a mí mismo, yo quiero hacer eso, yo quiero seguir haciendo esto, porque es increíble. Yo no sabía que se podría hacer eso profesionalmente. Y entonces... ¿Es resultado de eso? Sí, seguramente. Pero entonces ahí establecí una conexión con esa revista, empecé colaborando y empecé haciendo algo que para mí era muy distinto de lo que había hecho en mis libros, que era viajar para escribir. Porque los libros que yo tenía una relación con mi experiencia muy directa, pero eran experiencias que yo había vivido de alguna manera, que estaban ahí en mi memoria, y después iba a escribir sobre ellas.
pero en este caso yo me sujetaba a la experiencia para ya con la conciencia de que iba a escribir sobre eso. Y eso ha sido muy, muy importante. Y yo he tenido una experiencia de unos 5 o 6 años de escritura en esa revista, hasta el momento en que decidí poner eso en mis libros. Porque yo escribo en muchos lugares, tengo una cantidad enorme de proyectos de muchos tipos, pero los libros están en un nivel distinto. Cuando llega a los libros, entonces ahí ya estoy afirmándolo como algo como un tatuaje, es algo que lo afirmo. Y entonces fue así que en 2012 decidí hacer un viaje para escribir sobre él y de ahí resultó el libro Dentro del Secreto, que es un libro sobre Corea del Norte. Elegí Corea del Norte porque fue el país más raro que encontré y fue la posibilidad más rara. Y eso ha sido un poco arriesgado desde un cierto punto de vista para mí, porque cuando lo estaba escribiendo, pensando, era un libro casi impensable con respecto a los libros que yo había escrito, que eran libros muy de la familia, de lo cercano, pero eso, no sé, yo tengo una tendencia así kamikaze muy fuerte que me lleva a buscar esos riesgos también. Pero este libro también tiene esos riesgos. Sí. Tú cuando empiezas, o sea, cuando el lector empieza y tú no identificas la lectura en una primera... cuando te acercas por primera vez, Tailandia está lejos del contexto, aparentemente, y tú generas inquietud. O sea, yo creo que esa es una característica de tu escritura, que es no dejar al lector indiferente, obligándonos incluso a veces a parar, a distanciarnos y a digerir, ¿no? Y yo os voy lanzando pequeños dulces para que os animéis a la lectura, pero tú empiezas así. En una de las cajas de plástico, además con mayúsculas, porque empieza, son como, parecen... como si fuera un diario, ¿no? Sin serlo, y empieza en mayúsculas hasta aquí, en una de las cajas de plástico, y después sigue, había una cabeza de bebé. En otra caja estaba el pie derecho de un niño cortado en 3 partes. Había otras 2 cajas con pedazos de piel tatuada. Empezamos. Y en la última había un corazón humano. Esto no es para dejar el lector tranquilo. ¿Ah? Y entonces esto tú aquí, yo en mis apuntes, porque yo tengo la experiencia de subrayar, los libros son para vivirlos, y yo me acuerdo y puse inicio descriptivo asustador, que provoca o sea, que nos deja en una posición de inquietud. Y después sigues y dijo, las 5 cajas de plástico estaban distribuidas en 3 paquetes que fueron entregados en la oficina de correos del centro comercial MBK junto a Siam Square, dirigido a 3 domicilios de Las Vegas. Y un poquito más adelante introduces, esos envíos fueron expedidos como juguetes para niños, pero no llegaron a salir de Bangkok. ¿Qué pretendes con esto en relación a tu lector? Advertirlo. que eso es un libro donde es posible cosas como esas. Y en realidad, cuando el editor me envió el texto que está acá, ¿cómo se llama esa parte del libro? Contraportada. ¿No? Contraportada. Aquí en la contraportada yo le pedí solo para añadir una cosa, que es eso, que es un libro de no ficción. El no ficción es un género un poco raro porque es un anglosajón, ¿no?
nosotros no tenemos en nuestra tradición ese nombre, no ficción, pero para mí me divierte mucho que se llame no ficción, porque en realidad las fronteras entre ficción y no ficción no son tan rígidas. Sí. Sin embargo, en el espíritu de lo que hablaba antes, esa cuestión del periodismo, este libro, como el libro de Corea del Norte, son libros que lo que afirmo en la realidad del libro es, he sido testigo de eso o he tenido fuentes que me llevan a creer en eso. Y cuando son opiniones mías, también lo pongo como opiniones mías y no como verdades universales. Por eso, esa cuestión de que lo que hablabas antes, de si el personaje soy yo, sí, el personaje soy yo. El yo soy yo. Lo afirmas, sí, o sea, que en un momento lo dices que eres tú. Sí, sí. Y un otro personaje que es Makarov, sí. es la persona que ha hecho esos dibujos, sí. que además es un tatuador que ha hecho ese también. Que además, interesante, ese está acá. Más o menos, no es exactamente lo mismo, pero es casi lo mismo. Sí. Y eso es un elemento importante. Esa historia que en un cierto aspecto es un poco un eje del libro, la he leído en un periódico mientras estaba en Tailandia, y después creo que se puede decir que no va a hacer ningún daño a la lectura de nadie, que el libro termina exactamente delante de una de las direcciones para donde estaban expediendo esos no sé, pedazos de personas. Esos juguetes que tú dijiste que eran juguetes para niños. Sí. No, y ha sido, y el libro, pero como decía, ese libro es un poco híbrido porque al contrario del libro de Corea del Norte, que es radical en la lejanía, mismo que también sea imposible hablar de un espacio lejano como ese sin hablar de mis referencias y sin hablar de dónde miro ese mundo. También, pero en ese caso hay realmente la intención de establecer conexiones entre cosas que aparentemente son muy lejanas y otras que son muy cercanas. Por eso, ese es un libro extremadamente fragmentado. Tiene muchos fragmentos que están bajo, tienen números. Y es como un gran, ¿cómo se llama? ¿Puzzle? Sí. Pero no siempre es claro, y no siempre es claro por qué esa pieza viene después de la otra. Sí. Pero hay razones y muchas veces no se entiende inmediatamente, se entiende después. Y eso tiene que ver también con el sentimiento que yo experimenté cuando pensé en escribir un libro sobre Tailandia, porque Tailandia también es un poco trascendente, tiene muchos niveles, hay mucha... y eso y después todas esas cuestiones vienen, o sea, mi Tailandia, tu Tailandia, ¿no? ¿Qué es Tailandia? Eso ya son cuestiones que llevan Tailandia, o que tienen Tailandia como referencia, pero que son cuestiones sobre viajar, sobre yo y el otro. Sí, ¿no? Yo creo que tú haces una muy buena reflexión sobre el imaginario que se crea alrededor de Tailandia, ¿no? Y incluso de cuestiones fundamentales para el hombre, ¿no? Porque tú hablas
de manera a veces sutil, otras de manera muy cruda, muy cercana, de temas como la libertad. O sea, me vais a permitir que lea porque a mí me encanta en el fragmento 2, los ojos del pájaro. Es que además yo tengo miedo a los pájaros, entonces eso me provoca un desasosiego, ¿no? Y cuando tú hablas de los ojos del pájaro, que el protagonista va a liberar, ¿no? En que dice que eran 2 puntos clavados en el negro absoluto, como si existiese una noche enorme por detrás de ellos. Y después, un poquito más, dice, el pájaro no sabía cómo huir del miedo. O sea, estaba enjaulado, ¿no? Gramos de pánico. Os voy leyendo cosas sueltas. Y un poco más adelante dice, abrí la puerta de la jaula. El pájaro se encogió durante unos instantes, con miedo del firmamento, conociendo su tamaño mejor que yo. Esta frase me parece maravillosa. El pájaro se encogió durante unos instantes, con miedo del firmamento, conociendo su tamaño mejor que yo. Parece contradictorio. Y de repente salió disparado. No dio tiempo para que Makarov le sacase como una fotografía. ¿Es el miedo a la libertad? ¿Qué es? Bien, el pobre pájaro. Ahí el pájaro, no sé, ahora ya no tengo tan presente todas esas reflexiones, pero hay algo que tengo que decir sobre el pájaro, que eso es muy estructural y que tiene mucho que ver con ese aspecto de la fragmentación del texto y que es la cuestión del karma, lo cuanto es importante en Tailandia, en el pensamiento, en la manera de comprender el mundo de Tailandia. Y el episodio del pájaro tiene que ver con eso que los tailandeses llaman crear mérito, que es, o sea, hacer algo positivo gratuitamente de algún modo para que uno se quede con un crédito de mérito que regresará. Y eso es muy fuerte porque eso parte del principio de que todo está interconectado. O sea, de que lo que haga como piezas de dominó circulará por el mundo y volverá a mí. Y eso es asustador también. Puede ser que el pájaro tenga miedo de eso, porque es que no se puede huir de eso, porque si yo me quedo paralizado, eso también tendrá un resultado. Si yo voy para allá, tendrá un resultado. Si yo voy para acá, tendrá un resultado. Y eso, de algún modo, tiene que ver con la estructura del libro, pero también es una reflexión muy intensa sobre un principio elemental. Y el camino imperfecto también tiene que ver con eso, porque el camino imperfecto se puede leer de muchas formas, pero creo que la más abrangente será que el camino imperfecto es la vida. Y en realidad ese libro tiene 3 partes. La primera parte empieza con Tailandia y habla mucho de Tailandia, y Tailandia es muy simbólica en muchos aspectos sobre elementos que son muy cercanos, pero hay una derivación lenta y en el final del libro, mismo que existan ejes que intenten mantener una unidad, ya estamos en mundos muy distintos y esos mundos muchas veces ya son tan personales. Hay aspectos de ese libro que eso ahora sí me avergüenzaría un poco, pero hay aspectos que son muy, muy personales, muy íntimos mismo. Pero eso es un juego que también me gusta hacer.
esa novela que se llama Autobiografía y que tiene Saramago, también tiene todos esos temas, pero de otra manera, que es el tema es el cuestionamiento del yo. Al final las cuestiones que todos ponemos, que nos llevan a seguir por aquí o por ahí, son las cuestiones de la vida de cada uno, y de cada uno pequeñito como ese pájaro delante del universo. Sí, pero tú reflejas muy bien, o sea, yo creo que en esta obra, a lo largo de las páginas... Perdona, nosotros somos ese pájaro. Nosotros somos ese pájaro. Sí. Mira, nosotros somos ese pájaro. Estamos aquí y el segundo siguiente es esa jaula, ¿cómo se dice? Esa jaula abierta. Siempre es esa jaula abierta. Porque mientras estamos ahí, no tenemos libertad, pero tenemos seguridad. Pero después, cuando estamos largados en el mundo... Pero precisamente en ese miedo que tenemos, yo creo que tú también en esta obra apuntas algo que es muy importante, que es la falta de empatía que a veces va surgiendo, fruto incluso de esta pantalla provocada por las redes sociales, por lo que vemos en Internet. Tú hablas mucho y haces referencias a casos concretos de la indiferencia del hombre sobre el otro, ¿no? De la condición humana que paulatinamente se va despojando de sentimientos, ¿no? O sea, somos cuerpo, pero falta algo de esencia. Cuando tú refieres, por ejemplo, el episodio y voy a leer, de un caso terrorífico, verdadero, verídico, dice, cuando tenían 20 y pocos años, los dos sospechosos crearon, produjeron y dirigieron los vídeos Bonfights. Ryan Edward McPherson y Daniel Tanner se hicieron famosos en Internet por haber filmado en California. No sé si te acuerdas. Sí. Y en Las Vegas, una serie de 4 películas con personas sin techo. A cambio de dinero, alcohol o comida, estos sin techo pelean entre sí o hacen acrobacias que siempre acaban mal. De media, un poquito más adelante dices, de media recibieron unos $10 por cada una de estas hazañas. Y después, que es cuando yo hablo, la falta de empatía que surge, y pones el dedo en la llaga, en 2003 surgió una banda poco habitual de jóvenes blancos de familias de clase media, llamada 311 Boys, que influidos por estos vídeos empezaron a perseguir a los sin techo de Las Vegas y a filmarlos. Esta banda llegó a tener cerca de 140 miembros. O sea, en este libro tú vas también apuntando, señalando al lector, llamando la atención para, cuidado, no os quedéis así en una nublosa, no podemos perder esa empatía con el otro. Y yo creo que a lo largo de esta obra, de este libro de no ficción, como tú lo presentas, tú estás advirtiendo de manera continua al lector sobre los peligros que nos... A ver, el lector asume libertades en la interpretación, pero ¿es esa tu intención? Es que esa es una tarea permanente. O sea, nadie está a salvo de caer en esa trampa y de mirar al otro de una manera que le deshumaniza. Y creo que la literatura busca esa humanidad. Ese es uno de los elementos centrales de todo eso que nos rodea. Es esa búsqueda de identificar, de tomar conciencia, de
de la humanidad. Y por eso hay que tener ojo para todo lo que deshumaniza. Esas cosas son enemigas de la literatura. ¿Y el turismo de masas deshumaniza? El turismo es un tema muy complejo. Ajá. Porque el turismo, desde mi punto de vista, tiene razón de existir. El turismo, en su mejor, es un señal de nuestro momento civilizacional. Aquí llegamos a ese punto en lo cual muchas personas pueden aspirar a dedicarse o a tener esa ambición de conocer el mundo. Y eso me parece positivo, claro, manteniendo también conciencia de que hay muchas personas que no pueden ambicionar a tanto. Sin embargo, estamos en un momento en el cual el turismo, y ahora en ese momento de forma muy trágica, es una área es un área económica de la economía muy importante y que además está, ¿cómo se dice?, vinculada con muchas otras áreas. O sea, hay muchas otras áreas, antes mismo estábamos hablando, que dependen del turismo. Sin embargo, también hay que tener ojo que el turismo es, sobre un cierto punto de vista, una narrativa. Es una historia que uno cuenta. Y esa historia muchas veces reduce. Por ejemplo, Tailandia. Tailandia, la gente, Tailandia es un lugar lleno de clichés del turismo, porque además Tailandia es un país donde el turismo tiene una importancia enorme. Y esos clichés del turismo no sé si contribuye más para que nosotros conozcamos Tailandia o para que tengamos una idea que ya es limitada y limitadora del turismo. Por ejemplo, hay un aspecto ahí, hay un momento ahí en el libro donde hablo de así un poco, hay libros enteros sobre eso, pero de una manera un poco superficial hablo de sociólogos del turismo, gente que estudia el turismo, y algo que ocurre, que ya está identificado desde los años 60 al nivel académico, es cómo muchas veces el turista llega con una idea de cómo el otro se comporta y por eso de algún modo lo exige, y entonces el otro representa lo que el turista espera encontrar. Sí. Y eso es muy perverso, ¿no? Porque entonces, no sé, porque hay esa cuestión de lo que es genuino y lo que no es genuino. Porque, y personalmente, yo me parece interesante que la mirada no sea limitadora. Sí. O sea, que quien llega esté disponible para conocer. Hace años, por ejemplo, estuve ahí en Amazonia y estaba con unas personas que se quedaron muy decepcionadas porque los indios estaban con zapatos y con gafas. Pero esperaban otro, sí, esperaban que los indios solo tuvieran penas y plumas. Pero eso es interesante, ¿no? O sea, el mundo no es Disneylandia, ¿no? Sí. A mí me gusta, perdona José Luis, lo que tú dices a propósito del turismo. Yo copié dos frases que tienen que ver con eso, con las ideas ya preconcebidas sobre una realidad, y cómo cuando eso no va al encuentro, cómo te aburres tan rápidamente. Y tú haces el contraste entre los turistas que van en un barco paseando
en un momento y va el protagonista también. Y él dice esto, que me parece importante porque nos obliga a reflexionar sobre cómo vemos el otro y cómo a veces mantenemos una mente tan cerrada sobre el otro, ¿no? Porque no queremos salir de nuestros clichés. Y cuando dices algo como, tardaron 5 minutos en cansarse de sacar fotografías de ese color. O sea, del color del agua. Exactamente, dejaran de disfrutar de la maravilla que tenían delante. O sea, en 5 minutos se acabó. Y el protagonista dice, yo me estaba divirtiendo porque no estaba allí para divertirme como ellos. O sea, esto dice todo, ¿no? Y la necesidad de que cambiemos nuestra manera de estar. No es de no viajar, el viajar es importante, hacer turismo es importante por todas las razones que sea, pero la mirada con que vas a hacer turismo es fundamental. Pero es muy curioso. Ese es un tema que nos podríamos quedar aquí toda la noche porque hay mucho que decir. Porque es muy curioso, porque mira cómo, por ejemplo, hoy pasamos ahí, ¿cómo se dice? Montra. Escaparate. Pasamos ahí por un escaparate de una agencia de viajes y vemos una imagen y nos quedamos con ganas de ir al otro lado del mundo solo por esa imagen. Pero después, si hacemos ese viaje, ahí llegamos a ver que hay esa imagen, pero cuando nos miramos al otro lado es completamente distinto. Sí. Y entonces nosotros muchas veces tenemos esa perversión de hacer, de filtrar la realidad, cuando de facto la realidad es muy interesante. Por ejemplo, Tailandia. Tailandia es un país que tiene una cultura muy interesante, que además también está presente la cuestión del budismo, las cuestiones más tradicionales, pero tiene también una modernidad. O, por ejemplo, la ciudad de Bangkok, hay aspectos urbanos y contemporáneos que muchas veces tienen raíces en esas tradiciones, otras veces no sé dónde vienen, pero que son tan curiosos, mismo que no sean ese genuino tal como lo preconcebimos, ¿no? Exactamente. Y por eso, ¿qué decir? Hay un punto en el libro que además lo está citado acá, que dice algo que es: la idea de que ya no existen lugares por explorar es absurda. La idea de que todo está visto es un insulto para el mundo. Y eso tiene que ver con el hecho de que el mundo está permanentemente cambiando. Una cosa que yo personalmente no me interesa mucho, por ejemplo, es contar países. O sea, respeto a toda la gente y las cosas y las decisiones de cada uno, pero para mí personalmente no hace mucho sentido decir, yo ya visité 30 países, porque visitar Madrid no es visitar Sevilla. Por eso, si yo estuve en Madrid y ya tengo todo el país cubierto, es un error. Por otro lado, visitar Madrid una vez no es el mismo que volver, ni por tercera vez, ni por 10 veces, 100 veces. Y eso es muy importante, porque uno viaja en el espacio y en el tiempo. O sea, quien visitó China hace 30 años ya no conoce China, perdón. Quien visitó, no sé, el mundo además está cambiando con una velocidad y por eso cada viaje es única. Ahora mismo en ese momento lo siento mucho. No sé, yo desde marzo que no venía a Madrid y ahora pasear ahí por el Retiro es muy distinto de lo que era el año pasado. Completamente. Y eso
Eso no es malo, eso es una característica de la vida, es una característica de ese carácter irreversible del tiempo, de ese carácter único. Y eso puede ser, si lo miramos desde una cierta perspectiva, es un poco triste, porque siempre nos estamos despidiendo. También hay eso ahí en el libro, hay un momento en el cual se dice que viajar es despedirse muchas veces. Sí. Y eso tiene algo de melancólico y triste, pero al mismo tiempo también es precioso, ¿no? Sí, porque es descubrir algo nuevo también, ¿no? No, y porque hay ciclos. Y porque hoy en esta librería es solo hoy en esa librería. Mañana ya será distinto. La librería será la misma, pero nosotros tendremos cambiado un poco. Podemos solo... Bueno, un minuto. ¿Hay alguna pregunta? Porque como hay muchos amigos que se han unido Sí. a esta conversación que estáis teniendo alrededor Sí. de cosas tan importantes, ¿no? Como el viaje y la transformación, ¿no? Que supone Sí. el viaje. Pues no sé si hay alguien que está, pues bueno, te están mandando saludos desde Venecia, Wow. desde Argentina, hablan de tu blog, Ah, precisamente, sí. seguidores de tu blog, ¿no? Que tiene fotografías y textos maravillosos. Entonces, si hay alguien que quiera hacer, bueno, hay muchos fans que te mandan recuerdos. Corazoncitos. Les envío. Corazones para José Luis Peixoto. Muy bien, Muy bien, muy bien. Y yo solamente, mientras hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, he visto que hay muchos libros en este libro, ¿no? Hay muchas lecturas. Sí. Es más, hay una referencia muy explícita que tú haces a un libro de Manuel Carrer. Sí, Sí. sí, sí, sí. Que dices, a mí me gustaría hacer un libro como ese, ¿no? En el que la autobiografía está tan presente. Sí, ese es un libro que ha sido muy importante para llegar a ese libro, mismo que sean libros muy distintos, pero Emmanuel Carrer hace también ese cruce, se dice. Sí, cruce. Ese cruce entre dimensiones. Ahora no me acuerdo qué libro específicamente de Emmanuel Carrer está nombrado. En castellano es De vidas ajenas. De vidas ajenas, Es sí, el sí, sí, sí. que ocurre Durante cuando el está tsunami, sí, 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 sí. Exactamente. Sí, ese lo elegí especialmente porque tiene que ver con esa región del mundo. Pero los otros libros de Emmanuel Carrer también, los más recientes, tienen ese cruce de distintos temas y de su propia realidad. Creo que de algún modo, bien, tiene que ver con esa búsqueda que la literatura propone. Con eso no quiero decir que solo se puedan escribir libros de literatura desde ese punto de vista del yo, Sí. pero personalmente, con el camino que hizo yo, me hace mucho sentido. Que sea Sí, casi no autobiográfico, pero que el lío esté muy marcado. Sí, es muy increíble, pero ese año pasan 20 años desde que publiqué mi primer libro, que es ese pequeño libro que aquí en España ahora está publicado por Minúscula, porque es realmente un libro minúsculo un de libro tamaño, minúsculo. que se llama Te me moriste. Y ese libro es, para mí me gusta llamarle libro, mismo que sea tan chico, pero tiene una importancia tremenda. Ese libro mismo, antes hablábamos de cómo esos textos en las revistas influenciaron este libro, pero ese libro pequeño influenció ese y todos hasta ahora. Y una cosa importante de ese libro, que no ha sido una elección mía, es el hecho de que ese libro es realmente muy personal, muy íntimo. Eso no hay como negarlo, es visible. Y esa intimidad, esa presencia desde el inicio lo cambió todo. Y Emmanuel Carrer
hay un libro, que ahora no me acuerdo, que es sobre ese hombre que mató a toda su familia. Es un hombre que mató a toda su familia, incluso mató el perro, el gato, mató toda la gente. No estoy riendo, pero no es muy cómico, pero han matado. El adversario en castellano. Sí, cuando he leído en una entrevista que cuando estaba escribiendo ese libro, estaba teniendo encuentros con ese hombre en la cárcel y todo, y entonces un día se dio cuenta, ¿qué estaba yo haciendo mientras ese hombre estaba matando a su familia? Y es curioso porque eso para uno le da cambia todo, ¿no? O sea, porque, y eso tiene que ver desde mi punto de vista con ese aspecto de el otro. El otro presupone siempre yo. Sin yo no existe el otro. Y de la misma manera que necesitamos de ese contraste. Y es así. Esa dificultad, esa distancia entre nosotros y los otros es lo que llena bibliotecas, es ese intento de construir puentes que nos reconozcan a nosotros y que reconozcan los otros. Y con respecto al viaje, toda esa búsqueda se queda más clara y también se queda especialmente ambiciosa porque el otro tiene otra historia, tiene otra mirada, mira el mundo desde otra perspectiva. Su experiencia es distinta, su entendimiento de las cosas es distinto. Para mí está frío, para él está calor, la misma temperatura. Para mí ese sabor no es bueno, para él es el mejor. Y eso nos confronta y de algún modo nos expande, nos hace ser mayores, también más grandes. Sí, no, yo creo que hemos terminado de la mejor manera. Entonces, solo agradecerte una vez más, es realmente un placer. Yo creo que podríamos estar aquí horas y horas y horas. Si alguien tiene alguna pregunta aquí de los presentes, creo que es un buen momento. La firma de ejemplares, efectivamente. A lo mejor hay algún amigo que está esperando o amiga que está esperando. Sí, entonces pasamos a la firma de ejemplares. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Filipa. Nada, a ti. Bueno, tienes que volver pronto a la librería Alberti y espero que la próxima vez sea con más público, que no llevemos mascarillas. Sí. ¿no? Ha sido un gran placer. Muchísimas gracias a Hombre y a la Solana, que también estaban por ahí, Pilar y Feliciano, espero que también. Y bueno, pues... Y también muchas gracias y mucha fuerza para todos, para los que nos están escuchando, porque realmente es un momento en que necesitamos de fuerza, necesitamos de esperanza y vamos a buscarla conscientemente porque la necesitamos, me parece. Pues muchas gracias y muchas gracias a todos los que os habéis unido a esta conversación en esta tarde de noviembre en la librería Alberti, en Encuentros en Alberti en casa. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias. Gracias.